Bendiciones, mis amados. Bueno, después de muchas luchas, primero con los programas nuevos que se adquirieron para ser mucho más versátil y con más capacidad, tanto de internet como de que los videos puedan funcionar mejor donde tú nos estés viendo. Fue un trabajo arduo. Le debemos ese trabajo a Ricardo allá en Bogotá, Colombia. Y después las lluvias trajeron algunas roturas y nos quedamos sin internet. Pero bueno, aquí está todo mejorado, vamos a empezar. Espero que este año 2014 sea un año de bendición. Y cuando hablo de bendiciones, del favor de Dios para ti, para los tuyos y para los que tú conoces. Solo que la bendición de Dios está en aquellos que pueden confiar en la fidelidad de lo que Dios les ha dicho y se mueven creyendo en base a eso. Esa es una fe productiva, ¿ya? Y en donde podamos desarrollar no un poder en nuestra fuerza, sino un poder en que podemos ser el espejo donde Dios se refleja y que por tal razón las cosas suceden. No porque tengamos poder, unción o gloria, simplemente le permitimos a Dios ser Dios. Bueno, y de eso fue lo que quedamos hablando la última vez. La última vez estábamos hablando de un hombre que fue un joven misionero de Inglaterra a la India, Henry Martyn, y dedicó todo su primer tiempo. Él dijo: cada hora que tenga la voy a dedicar a evangelizar. Y entonces se propuso en un lugar muy inhóspito para él, de unas creencias paganas impresionantes, se propuso traducir los evangelios al idioma de ellos o a la lengua de cada aldea en la que él iba llegando. Entonces ocupó totalmente su tiempo en hacer aquello. Y aquello era muy bueno. Aquello era muy loable. Aquello sería lo mejor que cualquier persona hubiera pensado hacer. Y después intentó traducir todos los salmos para que ellos puedan tener los 4 evangelios y tener los salmos. Pero llegó un momento en su vida en que este hombre recapacita, y era un hombre de oración, de dependencia de Dios. Recapacita y dice: bueno, yo leo en los Hechos cómo los apóstoles del Señor y la gente de Dios tenía un poder y una gloria tremenda. La primera deducción que él saca, basado en la vida de nuestro Señor Jesucristo y la oración de nuestro Señor Jesús, la forma como Jesús oraba, aquello que le permitió a los apóstoles tener la necesidad de aprender como Jesús oraba, de lo que hemos hablado en capítulos anteriores. Él dice: bueno, lo primero que tengo que entender es que tengo mucha revelación de los oráculos de Dios. Puedo entender muchas cosas, pero no hay un encuadre entre la luz de Dios que tengo en las Escrituras, la facilidad de aprender idiomas para poder traducir todo esto, con el poder y la gloria que me enseñan las Escrituras que tenían aquellos hombres de Dios que no hablaban tantos idiomas, que a lo mejor no podían traducir, ¿cierto?, las Escrituras a tantas lenguas. Entonces tú podrás decir: no es que sea el llamado que él tenía. Era parte de la función de su llamado. Pero él, dándose cuenta, llega y dice: lo que lamento sigue en mi vida es que me falta el poder y el fervor en la oración privada que los apóstoles vieron en mi Señor Jesús.
Y especialmente lo noto cuando estoy en medio de los incrédulos, de los paganos, que no tengo ese poder y esa gloria y esa unción que estos hombres enseñaban en medio de todo el imperio romano y de todo el paganismo de aquel tiempo, donde las escrituras rezan que aún los enfermos eran sacados a las calles para que al pasar estos hombres de Dios, aún la sombra de su figura cayera sobre ellos para que fueran sanados. Entonces él comienza a mirar que no encuadra las cosas, que él ora, tiene una vida de oración, pero se está dando cuenta, y era muy joven, él murió de 31 años. Y cuando le pasa esta experiencia, se acercaba a los 25. Él venía con el residuo familiar de sufrir de pulmonía. En aquel tiempo no había mucha cura para esto. Y entonces dice, en proporción a la luz que tengo de la revelación de los oráculos de Dios, no poseo el ardor que debería tener por Dios en la oración. Allá en el lugar secreto, en el lugar íntimo. Y esa sería una buena pregunta para nosotros hacernosla hoy. ¿Por qué razón? Porque si este hombre que pudo llevar las escrituras a tantas personas y en tantas lenguas y traducir los evangelios y traducir los salmos para personas que no lo conocían y pudieran leer del Señor, y él entiende en su corta edad que eso era muy importante, pero que él había dejado de lado lo más importante, que era el poder tener esa vida con Dios como lo enseñan todos los héroes de la fe en la Biblia, como lo enseñan toda la gente que siguió después del Señor Jesús. Tenía iluminación, tenía luz, tenía escritura, porque hay gente que se jacta de ser una biblioteca bíblica. Están hablando y te narran un versículo, otro versículo u otro versículo, y te narran versículos y versículos, parecen una computadora informando. Son una Biblia andante. Y este hombre se da cuenta que conocimiento sin poder, sin gloria, no tiene peso en el evangelismo. Uy, profeta, usted que está diciendo, bueno, yo te digo lo que la palabra dice. La palabra sola de por sí mata, destruye, desanima. Pero la palabra investida con el poder de Cristo y el Espíritu enriquece, hace la obra. Este hombre se da cuenta de todo esto. Y a pesar de que se dio cuenta a los 25 y murió a los 31, él pudo deleitarse entendiendo aquellas escrituras que Pablo explica en 2 de Corintios capítulo número 3. Porque Pablo viene hablando de la escritura y dice que ellos, refiriéndose a su equipo, son triunfantes en Cristo. Pero gracias a, estamos en 2 de Corintios 3:14, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. O sea, el reconocer que nosotros podemos ser el espejo donde se refleja a Dios para que los demás puedan ver a Dios y ver el poder de Dios. No enseñar que yo tengo el poder, sino que yo soy el espejo donde se refleja a Dios. Ahora, ese espejo requiere de la comprensión de justificación, redención, santidad, y de la gracia de Dios. Requiere entender que el verbo de Dios, nuestro Cristo, no actúa separado del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es aquella parte que Dios dejó para este tiempo, donde todo lo que hagamos involucra al Espíritu Santo. Nuestras palabras,
empujadas por el Espíritu Santo, son hechos. Y si las palabras que hablamos son aquellas que Dios nos ha hablado a través de las promesas y nos las ha ratificado y nos movemos por ellas, eso va a suceder. O sea, una fe que funciona, una oración que opera, algo en lo secreto que le pega al blanco, que no es que siempre que entras en el secreto le vas a pegar al blanco, es que entras en el secreto para ser llevado al blanco. Entonces, él hablando de todo esto, de haber ocupado tantas horas en el plan del Señor, traduciendo los evangelios y luego los salmos, se da cuenta que hay una parte en él que no está al nivel de la luz que tiene sobre las escrituras. Y entonces, en medio de ese mundo inhóspito en donde él estaba, en donde a él le tocó vivir una época donde cuando se moría un hindú, su viuda, porque eran las creencias, la quemaban viva, atada junto al cuerpo de su marido muerto. Y él no podía hacer nada porque ni siquiera tenía el idioma para decirles que eso estaba mal. Así miró él. Entonces, entre las cosas que se encuentran en su diario, porque tú me preguntarás, ¿por qué hablas de hombres de Dios y no hablas de la Escritura? Bueno, es que la Escritura se puede explicar con gente que ha tenido la experiencia que nosotros no hemos vivido. ¿O por qué tú crees que nosotros leemos y explicamos y estudiamos de Abraham, de Noé, de Adán, de Job, de David, de Salomón, de Isaac, de Jacob, de los profetas, de Isaías? Porque ellos hacen ejemplo a nuestras vidas. Todo lo que está en la Biblia es una inspiración del Espíritu Santo, en donde hay partes que vienen palabras que Dios habla y el Espíritu Santo las hace escribir. Pero también hay mucho en la Biblia, una gran parte, en donde se narran las experiencias de los hombres, por desobediencia o por obediencia a Dios. Entonces, él comienza a pedirle al Señor que lo haga una llama ardiente, que él sea el fuego consumidor de Dios. Entonces él escribe en su diario: heme aquí entre las tinieblas más densas, refiriéndose a las creencias donde él estaba, salvajes y opresivas del paganismo. Pero ahora, Señor, quiero arder hasta consumirme enteramente por ti. Entonces el Espíritu Santo, ante esas plegarias y esas oraciones de este hombre, le habla a su corazón y le dice: Henry, buscas grandes cosas para ti. Sí, porque muchas veces cuando estamos detrás de la parte operacional, estamos buscando cosas con el nombre de Dios, pero lo que queremos es que nuestro nombre sea conocido, que nuestra obra sea conocida entre los hombres, que llamemos la atención de las multitudes. Cuando la mejor fama es la que Dios te hace. Henry, busca grandes cosas para ti, pues no las busques, porque si alcanzas grandes cosas entre los hombres, solo tendrás mi sombra. Eso fue lo que el Espíritu Santo le dijo a este hombre cuando estaba clamando por tener lo que los discípulos del Señor tuvieron, por tener los hechos y los acontecimientos de poder y gloria de Pablo y toda su camada de equipo. Y eso cambió la vida de este hombre para siempre, porque era verdad. Tenía mucha Biblia en su corazón. Conocía muchísimo de Dios, podía hablar mucho de él. Por eso el apóstol Pablo, en esa parte de Corintios, segunda de Corintios, dice: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida.
Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Solamente Dios nos capacita. Solamente ese ardor lo puede producir una vida en comunión con Dios, en donde las cosas que son comunes para Dios en el plan de salvación son los hechos de tu vida. Entonces, cuando eso sucede, Él se interesa por las cosas que nosotros requerimos. Y eso cambió su vida para siempre porque era verdad. Estaba seco interiormente en esa parte. Solo había estudiado y predicado a su Dios, pero reconoció que vivía solo la sombra de la figura real. Y desde ese momento empezó solo a buscar la figura. Y encontró la riqueza de su Dios. Encontró que orar en su presencia era el único medio de alcanzar paz y el poder de Dios. El único medio de quebrantar los corazones de los perdidos y recibir los obreros enviados por el Padre. Porque estar en comunión con el Padre es estar en la vida que Jesús hacía con Él. Los días del Señor se marcaban por las largas horas en la presencia del Padre, recibiendo las instrucciones y las conexiones que le hablaba el Padre que tendría en ese día, los hechos que él iba a vivir y las palabras que iba a decir. Él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo hablo lo que oigo de mi Padre hablar, y yo hago lo que veo a mi Padre hacer. O sea, este hombre descubre eso y cambia radicalmente su vida. Entiende que lo que para él era un sufrimiento de cómo alcanzar el paganismo y aquella religión metida entre los hindúes, no podía ser solamente en traducir los evangelios. Eso era muy bueno. Y le demandó toda su vida, de los 17 a los 25 años. Y en los últimos 6 años, él volteó su ministerio de lo que estaba haciendo a lo que no había hecho, y en 6 años él alcanzó aldeas, ciudades. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la gloria de Dios se reflejaba en él y le enseñaba a los paganos, a los impíos, a los pecadores, que había un Dios solo, verdadero, que tenía poder y capacidad para poder hacer. Entonces los miles de dioses de ellos pasaron a ser el nada. Pasaron a encontrarse con el Dios verdadero. Eso es lo que necesitamos hoy, porque hoy no tenemos diferencia. Yo sé que estas palabras no son agradables, sobre todo para los ministros, y yo estoy entre ustedes, pero palabras de Dios que enseñamos, que no lleven poder, gloria y unción, son religión. ¿Te duele? Necesitamos que te duela. Necesitamos que tu corazón sangre. Que tú seas desafiado a tener que dejar de ser tan operacional como lo era este hombre, para tener tiempo. Señor, o me matas o me llenas de todo tu poder y toda tu gloria. Estoy dispuesto a ser el espejo donde tú te miras, Señor. Y si tú te miras y yo soy el espejo, lo que la gente va a estar viendo va a serte a ti, no a mí. De eso se trata. Encontró que orar en su presencia era el único medio de alcanzar paz y el poder de Dios. El único medio de quebrantar los corazones de los perdidos y recibir los obreros enviados por el Padre. Esto sí que es tremendo. Porque muchas veces desechamos a las personas porque su carácter no se acomoda al de nosotros. Porque su forma no es como la de nosotros. Y el Señor tenía gente de todos los temperamentos y carácter, y a todos los usó.
Ay, Señor, el único medio para vencer al adversario en toda circunstancia de oposición a la obra del Señor es la vida en secreto con nuestro Dios. Los grandes acontecimientos que pasan en público delante de oraciones tan cortas es por el gran tiempo de oración en grande con nuestro Dios. Este tiempo de oración nadie lo ve ni lo aplaude porque es en soledad con Él. Pero siempre su recompensa Él la da en público y el mismo Dios se encarga de hacerlo notar en todos los presentes. Porque las palabras del Evangelio estarán llenas de poder y servicio a favor del prójimo, como lo decretó nuestro Señor Jesús. Porque Él actúa a través de palabras que hacen milagros o forman señales a favor del prójimo. Él vino para salvar lo que está perdido. Pero cuando nosotros miramos para salvar lo que está perdido, solamente estamos mirando salvación a la eternidad. Pero Dios no solamente mira eso. Si miramos los evangelios, Él no solamente llevó a esas personas para que tuvieran un paso a la eternidad, sino que vino a hacer milagros y señales en las vidas de ellos, cambiando la parte interior, la parte física y la parte económica. El flujo de que lo que es la paz y el reino de Dios. Que el reino de Dios no es reinar en la tierra. El reino de Dios es que tu corazón y el mío le permita a Dios ser Dios. Que Él reine dentro de ti. Que tus deseos no sean ya más primer lugar. Ay, entonces, ¿qué pasa con lo que yo quiero? Con lo que tú quieres tiene que alinearse con lo que Dios quiere. De eso se trata, de que Él reine, no de que reines tú más. En 2 Corintios 3, seguimos, ¿cierto? Del versículo 1 al 18, que es la continuación de donde Pablo comienza a decir, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. O sea, solo buscan alcanzar sus vanidades, usando las palabras del Señor y el trabajo en la obra de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, en la palabra que tiene el poder. Y entonces después de esa retórica, ¿cierto? Después de hablar cómo el ministerio o el llamado a evangelizar no es haciéndome figura, sino permitiéndole a Dios que se enseñe a través de nosotros como Dios. Entonces ahora comienza el capítulo número 3, hablando de cómo debemos ser nosotros como servidores de ese nuevo pacto, de esa nueva alianza. Aquello que Dios se ha comprometido a hacer. ¿Con quién? Con la iglesia. Así como Él hizo alianzas y pactos con su pueblo, una vez que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, una vez que toma la forma de hombre siendo Dios, y hace esos méritos que crean la nueva alianza, el nuevo pacto, basado en los hechos de Getsemaní, donde cargó nuestros pecados, de ir al pretorio y pagar el castigo sobre su cuerpo por ellos, y después exhibirlos públicamente al Calvario. Posteriormente el encuentro con Simón de Cirene, que es una tremenda enseñanza. Después la crucifixión, en donde enseña toda su compasión, toda su misericordia, el deseo de perdonar y de hacernos el bien. Pero uno lo acepta y otro lo rechaza. ¿Cómo enseña en su muerte la liberación y poder bajar a las prisiones del infierno y liberar a todos aquellos que habían muerto creyendo que Él sería? Pero subió con la cautividad, o sea, todo aquel que pueda vivir confiando en lo que nuestro Señor hizo, puede creer que lo que Dios le diga le va a pasar, y esa es una fe que funciona. Entonces la resurrección te entrega la gracia de ese favor. Entonces eso es lo que nosotros somos. Pero eso no se logra solamente con tener conocimiento. Conocimiento es un cúmulo de información, pero no más.
Si tú no sabes qué hacer con la información, de nada te sirve. Tienes una cabeza religiosa, a lo mejor puedes leer completamente capítulos enteros de la Biblia y puedes hacer remembranzas de un paralelo con otro paralelo y hacer sermones muy avivados, de mucho ambiente, pero tú recibes la fiesta. Pero la gente que te escucha, ¿qué recibe? ¿Qué milagro? ¿Qué señal? ¿Qué cambio? Y entonces muchos estarán recordando los frutos de años pasados. No, es el hoy. Es el hoy. Mira lo que estamos haciendo hoy. Mira si estamos caminando en aquellas palabras que dicen que el mundo está expectante, el mundo está mirando. Tiene oídos, ojos abiertos. Desean ver esa manifestación. No dice de un hombre, de una mujer que predica en un púlpito. No, habla de los hijos, la comunidad, el pueblo de Dios. Que pueda reflejar a ese Dios en un tiempo tan complicado como el de hoy. Todos los tiempos, me vas a decir, son complicados. Sí, pero este tiempo está marcando palabras proféticas de Dios que se acerca al final. Pero profetas siempre han hablado del final, sí, pero muchas cosas no las podían hablar y decir que ya estaban hechas porque no habían sucedido. Hoy han sucedido casi todas las cosas. Hoy mismo se está cumpliendo Romanos capítulo 1, versículo 19, y termina todo el capítulo 1 y empieza el capítulo 2 de Romanos, del capítulo 2, 1 al 6. Eso está pasando hoy. Y ya el caballo negro salió a cabalgar. Y el caballo amarillo también. Eso es principios de lo que se avecina. Pablo dice, vamos a hablar de ser servidores de este nuevo pacto. Cuando decimos esto, ¿les parece que estamos comenzando otra vez a alabarnos a nosotros mismos? Pablo empieza de una vez colocando el dedo en la herida. No es que te estoy diciendo que yo soy mejor que tú. No es que me esté alabando que en mí pasan estas cosas que te estoy diciendo en los versículos anteriores, en el capítulo 2 al finalizar. No. Aquellos que caminan con nosotros han aprendido lo que nosotros hemos aprendido de Cristo y el Espíritu. Cristo y el Espíritu ha escrito en ellos las cosas y ellos reflejan la misma gloria que nosotros andamos diciendo y ustedes ven. ¿Acaso tendremos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Porque en aquel tiempo era muy dada, igual que hoy. Necesito que me des una carta en donde diga que tú me conoces, que tengo una buena doctrina, que enseño bien. O sea, se recomienda el uno con el otro para poder tener la vida que se da. Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos, dice Pablo. Una carta escrita en nuestro corazón, en el corazón de Pablo, la cual todos conocen y pueden leer. Oh, espérate un momento. Pablo está diciendo, ustedes son una carta escrita en nuestros corazones. O sea, lo que ustedes reflejan de Dios, el fruto que ustedes consiguen de Dios, está escrito en nuestros corazones y todo el mundo lo puede leer, porque lo mismo que le enseñamos a ustedes, que les da fruto, es lo mismo que le enseñamos a los otros. Pablo estaba tan claro en que él no necesitaba fama de hombres. Él lo único que necesitaba era que se reconociera que todos aquellos que aprendían a vivir con Cristo y el Espíritu podían ser el reflejo de Dios, buscar esa santidad de nuestro Dios, porque dice la Escritura que sin ella no podremos verlo, no podremos estar con Él. Pero profeta no hay ninguno santo, es que es buscar la santidad, cada día ser más puro. Dice el versículo 3, y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros.
Ustedes reflejan a nuestro Cristo. Y nosotros fuimos los que le entregamos a ustedes el mensaje con hechos, con evidencias. Y les enseñamos el cómo poder hacerlo. Por eso los principios de nuestro Dios que nosotros practicamos están encarnados en sus corazones. Una carta que no ha sido escrita con tinta, no es literatura, sino con el Espíritu del Dios viviente. O sea, ustedes han aprendido en base al poder de Dios que se refleja en ustedes. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra como le fue dada a Moisés, estaría diciendo el apóstol Pablo, sino en corazones humanos. Ahora Dios coloca su alianza de este nuevo pacto en el corazón de los hombres. Confiados en Dios por medio de Cristo estamos seguros en esto. Y va a empezar a hablar de la seguridad que tenemos en Cristo. Ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Es poder confiar en la fidelidad de las palabras que Dios ha grabado en nuestro corazón. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. A mí me encanta cuando Pablo le está hablando a una iglesia que tenía tantos problemas y que se movía en tantos dones esporádicamente, en donde todos querían ser pero no eran. ¡Qué tremendo! Pues Él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Si la alianza es un pacto y el pacto se hizo en el Señor Jesús en base a Getsemaní, Pretorio, Calvario, Cirene, cruz, 2 pecadores, la muerte, la resurrección del Señor. Entonces, quiere decir que ellos le servían a esos méritos de nuestro Señor Jesús. Basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu. Porque la ley o la palabra, como está en alguna Biblia, condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. O sea, el que permite que el Espíritu Santo gobierne su culto racional, ese comienza a ser inundado por la presencia de Dios. Si la promulgación de una ley que llevaba a la muerte y que estaba grabada sobre tablas de piedra se hizo con tanta gloria que los israelitas ni siquiera podían mirar la cara de Moisés debido a que ese resplandor destinado a desaparecer era tan grande. Pablo ahora les va a hacer la comparación de lo que ellos tenían como mito, como ídolo. Aquello del pasado. Sí, porque no podemos vivir del pasado. La gloria y el poder de hoy es mayor que la que se ha vivido antes. Porque es el plan, la estrategia de nuestro Dios para en este cierre ganar la mayor cantidad de almas. No por tanta literatura que les hablemos o por tantos programas que les hagamos, sino porque ellos visualicen las palabras que hablamos bajo el poder de Dios, haciendo con esas palabras lo que Él dijo, que sus palabras saldrían y no volverían vacías, traerían un fruto, ¿ya? Debido a que ese resplandor destinado a esta persona era tan grande, ¿cuánto más será la gloria del anuncio de una nueva alianza fundada en el Espíritu Santo? Es decir, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, cuánto más glorioso será el anuncio de que Dios nos hace justos. Porque no es solamente entender el Evangelio, sino entender la justicia que nos hace el Evangelio delante del mundo espiritual. Porque hay gente que se mueve delante del mundo espiritual como si tuviera que pelear con el diablo por la justificación todos los días. Conozco gente que mata al diablo a palo, a cuchillo, a zapatazos, con palabras, una guerra todos los días contra el diablo. Como si el Señor Jesús hubiera dejado una batalla pendiente en tu vida por ganar. Ya eso hemos hablado. O sea, la gloria actual la sobrepasa
O sea que cuando habla de que es mucho más grande esta gloria, está hablando de que esta gloria de hoy sobrepasa lo que se conoció antes, sobrepuja por salir. Dios desea enseñarse a los demás a través de ti, a través de mí, pero tenemos que permitírselo. Y si fue glorioso lo que había de terminar por desaparecer, mucho más glorioso sea lo que permanece para siempre. Precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Y hoy en día, ¿cuántos velos tenemos, hermanos? Oh, sí. Personas que fueron usadas poderosamente por Dios, pero se quedaron ahí. Viven del recuerdo y viven haciendo los mecanismos que en aquel tiempo le dio resultado. Y no saben que la nube de Dios se movió. Todavía están en el desierto cuando ahora estamos poseyendo bajo otra gloria. Entonces, en el hoy están haciendo las cosas que les dio resultados hace años atrás. Esa es la gloria que desaparece, por la que está pujando por salir. Pero ellos se negaron a entender esto, y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Y cuando hablo de por medio de Cristo, estoy hablando de la operación que hace la palabra de Dios cuando es empujada por el Espíritu Santo. Porque nunca Cristo salió de la boca de Dios y el Espíritu Santo dejó a Cristo solo. Siempre la palabra de Dios fue acompañada por el que hace que la palabra produzca lo que la misma palabra dice. El que hace que la palabra se forme es el Espíritu Santo. El Señor Jesús no pudo hacer nada sabiendo de palabra de Dios por 30 años. Solamente cuando el Espíritu Santo vino sobre él fue que las palabras que él hablaba producían una vida, mostraban una enseñanza, daban una señal, hacía un milagro, cambiaba la vida de una persona. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, sin poder ver la gloria que nos ha sido reservada, el cómo nuestro Dios está deseando que nosotros seamos el espejo donde Dios se mire, y que los demás puedan mirar a través de nosotros como espejo la figura de Dios. Por lo tanto, nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma. O sea, es un proceso, es una vida en donde cada vez tu espejo va a dejar de estar más sucio, o de solamente enseñarte a ti, y se va a ir limpiando, aclarando, haciéndose bien claro, para que la imagen que se vea en ti sea la imagen de Dios. Y darte cuenta de que es la imagen de Él, es el poder de Él, es la gloria de Él, es su palabra, ¿ya? Porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Voy a darte un chispito, porque tuvimos muchas semanas paradas. Hemos llegado al clímax del conflicto espiritual de los siglos, y nos encontramos con esta sociedad corrompida, cualquier cosa menos bíblica a Cristo, mezclada con el mundo y deshonrando al que llaman su Señor. Un verdadero fraude de piedad. Pues la verdadera iglesia es nacida de arriba, y no hay en ella pecadores sin redimir. Nadie puede añadir un nombre indigno a su lista, ni puede borrar de ella un nombre digno. Eso es Juan capítulo 3. Nicodemo preguntando, y el Señor respondiéndole cómo nacer de arriba. Y del agua, que tantas veces hemos hablado, que es la palabra udor, de las palabras rema que salen de la boca de Dios. Esta iglesia todavía existe, gracias al Señor,
como un pequeño rebaño en el mundo, vive y se mueve teniendo su todo en la oración. La oración es el sincero deseo de tu alma por Él. Y aquí vienen unas cosas que vamos a estar tratando que te van a doler, que va a romper muchos paradigmas, que te van a desafiar, porque no importa los títulos que tú tengas, hay un camino que nuestro Señor Jesucristo dejó escrito en cada página y lo repitió en 4 evangelios. Y todavía los hechos de los apóstoles hablan de ellos. Pablo habla de ellos. Porque nos enseñaron a que orar es pedir, pero nunca nos enseñaron que orar es amarlo. Sí. Orar en la presencia de Dios es amar a Dios. Es como esa intimidad con tu esposa o con tu esposo, en donde se da todo. Tu pasión, tu deseo, tu ardentura, las palabras hermosas, todo eso que se hace con tu pareja. Y dice, donde amarlo es más que reverenciarlo. Necesitarlo para que haga algo por ti es más que servirlo o hacer algo por él. O dar dinero cada 8 días o en cada reunión es más que testificar o enseñar de él. Ahí es donde vamos a comenzar a entrar en los oráculos de Mateo 6:6. Es amarlo con nuestros sentimientos, arder de pasión por él, como cuando tratábamos de conquistar a esa persona que hoy es nuestra esposa o nuestro esposo. Todo lo hacíamos girar, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros hechos, todo lo hacíamos girar alrededor de esa persona. Solo deseábamos estar con esa persona los 7 días, las 24 horas del día, los 12 meses del año. Todo lo hacíamos girar alrededor de esa persona. Solo deseábamos estar con esa persona. Y si no lo lográbamos, parecía que falleceríamos. Eso es lo que dice el mandamiento cuando la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero ya mi esposa me hizo señas de que se me terminó el tiempo. Pero es bien importante que dejes en tu corazón orar en el secreto con nuestro Dios. Es separarte con Él como cuando te separas con tu ser amado, para intimar con Él. Porque uno llega al lecho, y no solamente en el lecho hay intimidad, muchas veces en la cama con nuestras esposas o esposos comenzamos a hablar cosas de nosotros, de los hijos, de la vida. Sí, lo hacemos. Pero hay otro momento en donde es amar a esa persona con ardentura. Te pregunto, cuando tú oras, ¿tienes ese tipo de amor, de pasión, de deseo, de intensidad, de fuego para hablar con tu Padre, como lo haces con ese ser amado? Bueno, es una pregunta que a mí me rompió la cabeza muchas veces, pero que hoy entiendo que es parte vital de mi vida. No importa cuánto escriba sobre Él, cuánto hable sobre Él, operacionalmente cómo me muevan los ministerios con Él. Lo único que importa en mi vida es cuánta pasión y ardentura tengo por esos momentos de deleite a solas con Él. Y eso vamos a encontrar gran parte, no solamente en Mateo 6:6, sino en Marcos 12:30, pero será la próxima semana. Ahora, mi hermano, te deseo lo mejor. Que entiendas que el tiempo es de rompimiento, pero de rompimiento espiritual, donde tu conciencia va a comenzar a cambiar el valor de las cosas importantes por las más importantes, y vas a hallar que la más importante es estar con Él en el secreto.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Cristo, porque traes la luz. Gracias, Padre, porque siempre nos oyes. En el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Amén y amén.